el diputado Raúl Flores García. Diputado, ¿qué esperamos de este cuarto informe de gobierno? Bueno, muy buenos días. Mira, lo que esperamos es que sea un informe de resultados, un informe que esté dando pues un panorama de lo que la ciudad ha estado trabajando intensamente. Los problemas de la ciudad también deben de estar reflejados, sin duda, y creo que el jefe de gobierno hará una evaluación equilibrada. Adquiere una relevancia política no solo por los tiempos que se avecinan, sino también por el maltrato presupuestal que hemos tenido como Ciudad de México. Creo que la gente debe saber que no hay dinero suficiente según el presupuesto federal para continuar la línea 12 del metro hacia Observatorio, para temas tan importantes como la ampliación de la infraestructura del agua. O sea, creo que el jefe de gobierno en ese sentido sí deberá ser muy claro en plantear aquello que necesita la ciudad y que hoy está siendo maltratada de verdad muy gravemente por el presupuesto federal. Luego también están temas tan importantes pues como la cobertura del médico en casa, están también temas polémicos sin duda como las fotomultas tal vez, ¿no?, que planteará la oposición seguramente, y temas que tienen que ver con el desarrollo urbano, con la seguridad, en fin, creo que veremos un balance equilibrado y no un aprovechamiento para el lucimiento personal. Creo que eso es parte de lo que tiene que ser un acto republicano y creemos que el doctor Mancera superará muy bien este informe de gobierno. Alguna ha sido un año difícil, complicado, y el que se avecina también se ve igual. ¿Cuál va a ser el acompañamiento de la asamblea, la bancada del PRD? ¿Cómo lo van a acompañar? Mira, nosotros estamos siendo solidarios con el tema presupuestal, vamos a acompañar también, porque efectivamente son años complicados, vamos a acompañar también en la difusión de lo que se está haciendo, ¿no? Nosotros somos parte de esta estructura de la Ciudad de México y en el contexto del constituyente es una buena plataforma para repensar a la ciudad, para repensar lo que estamos haciendo como trabajo. Vienen tiempos nuevos para la ciudad y el acompañamiento con el doctor Mancera pues tendrá que ser solidario, sí, crítico como siempre, pero sin caer en excesos, pues como a veces pasa con compañeros legisladores que pues como Morena, que de repente tiene visos de odio, aquello que quieren emprender y no hay por qué. O sea, lo que esté bien se reconoce, lo que esté mal también hay que señalarlo, pero en un balance, te digo, equilibrado, ¿no? La ciudad creo que lo que quiere es avance, lo que quiere es diálogo y lo que quiere son posibilidades. Muchísimas gracias, diputado. Agradecemos sus palabras. Felicidades. El diputado Raúl Antonio Flores García, vicecoordinador del PRD en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias.